Cintia. Bueno, siempre contento de estar en Buenos Aires, de estar en Argentina. Gracias. ¿A Ecuador podés ir? No, que va. A mí, esa es la cosa más ridícula, la persecución más brutal que recuerda la historia contemporánea del país frente a la indiferencia del mundo, ¿no? Por ser un país pequeño. Pero a mí desde el 2018, me parece, me sacaron una orden de prisión por un secuestro, que un policía dijo que yo lo había ordenado. No conozco al policía. Ya el policía, dicho sea de paso, se refugió aquí, vino a Argentina, grabó un video diciendo que lo obligaron, lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron con ponerle 9 años de prisión porque él hizo un arresto arbitrario, se llama, en Colombia, de un delincuente que estaba prófugo, y que lo amenazaron con 9 años de prisión si es que no me involucraba a mí. Ya lo confesó, está en el video, le puedo mandar después el video, ¿no? Reconociendo que no me conocía, etcétera, pero de todos modos sí, el orden de prisión. Luego, tengo 46 juicios penales. Luego, pues... 46. 46. Yo me levanto cada día a ver qué nueva acusación tengo, más que Pinochet, el Chapo Guzmán y el Capone juntos. En todo caso, lo último y lo más grave, nos involucraron en un caso de sobornos que no han existido sobornos. Me acusaron de ser el cabecilla de la organización criminal, como no tenían pruebas. Finalmente me sentenciaron por instigador por medio de influjo psíquico. Aquí tengo la sentencia en mi celular, si quieren que se las lea textualmente, ¿no? Ese juicio lo realizaron en plena pandemia, cuando habían suspendido todas las audiencias, menos esta. A mi abogado le dio COVID, lo obligaron a ir, ¿ya? Y la última etapa, casación, normalmente dura un año. La sacaron en 17 días laborales, ¿para qué? Para tener todo listo 1 o 2 días antes del 18 de septiembre de 2020, cuando era el registro de las candidaturas para impedirme ser candidato e incluso impedirme regresar al país. Porque modestia aparte, si yo estaba en el país, incluso sin ser candidato, ganamos la elección. O sea, ellos ganan con trampa. Lazo es un presidente fruto de la trampa, por esta persecución política brutal. Modestia aparte no, liderazgo aparte. Lo que pasa es que uno es el líder fundacional, si tú quieres, y puede unir a la gente. Hubo mucha división entre nuestra gente, ¿no? Mucho desconcierto, falta de estrategia. Es diferente estar en el país. ¿Qué consecuencias tiene no haber podido ganar y que sea Guillermo Lasso el presidente? Gravísima, no cambian la historia. Mira, detienen la historia, no van a lograr cambiarla, retrasan la historia. Créeme que una de las cosas más dolorosas es ver la destrucción del país, pero también tengo compañeros presos, 4 años del vicepresidente, un hombre honesto, patriota. Hemos estado en la cárcel con Jorge Pero también un caso escandaloso, lo involucraron en el caso de Odebrecht, no acusan a Odebrecht. Argentina querida, no acusa, Ecuador es el único país que no acusó a Odebrecht, porque llegó a un trato con Odebrecht diciendo, si usted acusa al vicepresidente para votarlo, porque es nuestra piedra en el zapato para apoderarnos del país, ¿no? Ni siquiera los acusamos a ustedes. Y quedaron en absoluta impunidad, y un hombre honesto como Jorge Glass lleva más de 4 años preso. La situación es muy grave, pero como te decía, duele la destrucción del país, duelen mis compañeros perseguidos, encarcelados, pero también duele el absurdo que es el subdesarrollo, la energía que gastan en tratar de destruirnos. No lo van a lograr. La energía que nosotros gastamos en defendernos, y lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Pero si todas esas energías se utilizaran para sacar adelante nuestros países, ya seríamos desarrollados. Ese es el subdesarrollo, ya basta, esto tiene que cambiar. Estamos hablando con Rafael Correa en vivo en nuestros estudios. En 2016, en 2017 fue el referéndum que prácticamente te proscribieron. 2018. El referéndum. Una consulta popular absolutamente inconstitucional, tramposa, sin dictamen de la Corte Constitucional que ya estaba listo. Proscriptiva. Es que reformaba la Constitución y para eso se requiere dictamen de la Corte Constitucional. Ya tenía el dictamen preparado, se filtra, en que le decía, estas preguntas son inconstitucionales, me prohibían a mí ser candidato, y se tomaban un organismo que se llamaba el Consejo de Participación, que es el que designa todas las autoridades de control, y con eso tomaban el control del Estado. Esas 2 preguntas se las bloqueaba, se las votaba, las eliminaba el informe de la Corte. Como se filtró, mandaron directamente ese informe de la Corte diciendo que había pasado el plazo, primera vez que tenemos algo así, y hicieron lo que les dio la gana, engañando a la gente, manipulando, ahí están las consecuencias. Ecuador hace 5 años que está fuera del Estado de Derecho, supuesta democracia es tener elecciones que tampoco son libres, con manipulación de la prensa, con trampas, pero realmente se apoderaron de todo el Estado. La doble moral, las inconsistencias son terribles. Por ejemplo, si a nosotros por Twitter alguien nos acusa de habernos pasado un semáforo, al día siguiente tenemos allanamiento, orden de prisión. A Moreno se le descubrió hace 3 años su cuenta secreta en Panamá, 100-4-10-71-378, Balboa Bank, INA Investment, INA por sus 3 hijas, Cristina, Karina e Irina,
3 años después todavía no le habla a la Fiscalía. Pandora Papers, involucrado hasta el cuello el presidente Lazo, no hace absolutamente nada a Fiscalía. O sea, la doble moral es atroz, realmente. Y es el mapa del lawfare, ¿no? El de la persecución a nivel regional, porque esto que te ocurrió a vos, vamos a tutearnos, ¿no? Nos permitimos ese código de conversación. Eso que te ocurrió a vos le ocurrió a Cristina Kirchner aquí en la Argentina, a dirigentes del kirchnerismo, y por supuesto a Lula en Brasil, Evo Morales, golpe de Estado, Zelaya, golpe de Estado. Estamos hablando de un mapa regional. Sobre el lawfare y la avanzada en esta idea de oleadas, ¿no? que fluyen, como dice García Linera. Vos decís, nos invertimos mucho tiempo en defendernos, pero lo vamos a lograr. ¿Crees que el lawfare, a pesar de la derrota en Ecuador, está en retroceso? No, lo están aplicando con más profundidad que nunca. Por ejemplo, con el caso Pandora Papers, que es lo que hizo Lazo. Correístas nos quieren desestabilizar, es el mundo que lo acusa de corrupto. Y reactivó una serie de casos contra mi secretaria, mi ministro de Educación, contra muchísima gente en nuestro gobierno. Es así siempre. Cada vez que tienen un problema político, ¿no? Y nosotros reaccionamos, por ejemplo, Pandora Papers es imposible de obviar, es una acusación a nivel mundial, nos mandan señales. Por ejemplo, cambiaban de cárcel a Jorge Glass, le quitaban horas de visita, cosas así, diciéndonos: si ustedes siguen molestando, sus rehenes políticos las van a pagar o van a seguir siendo perseguidos. Es muy paradigmático este mapa del lawfare que está describiendo Rafael Correa aquí en nuestros estudios. Yo estuve en la cárcel en Ecuador con Jorge Glass. El paralelo con Amadou Boudou es casi calcado, ¿no? Es casi calcado. El intento de eliminar al rival político, o sea, no discutir democráticamente. O sea, que vos no puedas ir a Ecuador porque si ganaban las elecciones, es eliminación del rival político. Nosotros no sabemos ser antagonistas democráticos. Si tú eres mi antagonista, tienes que ser corrupto, criminal, etc. Entonces, te odié desde el principio, Correa, del 2007, porque me caías mal o porque yo soy de derecha y tú eres progresista. Pero 15 años después te acusan de corrupto y está. Yo te odiaba desde el inicio porque eras corrupto. O sea, se convencen de lo que quieren creer para justificar sus odios. Y así nunca tendremos verdadera democracia. Pero en todo caso, sí, yo creo que hay marcas registradas argentinas en el caso ecuatoriano. Por ejemplo, también hubo un cuaderno en el caso Soborno. Aparecieron cuadernos. Que dijeron que estaban registrados los sobornos del 2012 al 2016, pero ya está de risa. Un cuaderno de 38 páginas. Entonces, cuando dijimos, bueno, hagamos el examen de tinta para ver qué antigüedad tiene. No, recién lo hice a finales del 2018 en un vuelo Guayaquil-Quito porque me dio una inspiración de golpe súbita, ¿no? Bueno, resulta que el cuaderno tiene 38 páginas, el vuelo Guayaquil-Quito demora 30 minutos. O sea, es mentira por los 4 costados, pero no pasa absolutamente nada. Tenemos los videos, ustedes pueden verlo, los radioescuchas. Justiciaamarrada.org, donde se demuestra los mails que intercambiaba el juez de la causa, Iván León, puesto a dedo, con la secretaria fiscal preparando la sentencia del caso Soborno. Es un fraude procesal gigantesco, pero no pasa absolutamente nada porque es contra el progresismo. Y contestando un poco tu pregunta, porque eso sí lo debe saber América Latina, esto es una estrategia regional, no es casualidad, es como el Plan Cóndor, no es que era casualidad la dictadura en Argentina, en Uruguay, en Chile, era un plan articulado y con un respaldo único del norte. Como ya no pueden desaparecer a las personas, como no pueden torturarlas porque hay iPhone, se sabe en tiempo real las cosas, entonces utilizan la guerra jurídica, lawfare, destruir tu reputación, matarte a nivel de reputación. Y esta guerra jurídica, el lawfare, tiene 2 ejes, 2 patas. El eje mediático, que se encarga de destruir, de convencer, de lograr consenso, que todo está mal hecho, que todo ha sido corrupción, para que la gente te odie y aplauda, hasta el hombre más noble aplaude la mayor canallada. Y el eje judicial, donde jueces temerosos o abiertamente corruptos, lo único que hacen es copiar los titulares de la prensa. Y esto tiene que cambiar en América Latina, o no tendremos verdadera democracia, sin mencionar pues los atentados a los derechos humanos, al orden constitucional, etcétera. Rafael Correa en los estudios de la M750, ¿no? Le decimos al equipo de producción que cuando necesiten tanda me avisen, ¿no? Yo no quiero distraerme mirando el celular mientras hablo con Rafael Correa. ¿Cuál es tu mirada sobre la situación argentina? Estás aquí, te vas a reunir
con el presidente Alberto Fernández, con el canciller argentino. Estamos en un pleno de discusión sobre el pago al Fondo Monetario y las condiciones que pone el Fondo Monetario para acordar con la Argentina. ¿Cuál es tu mirada? Pero mira, quisiera aclarar, ¿no?, que mi visita fue por el lanzamiento del libro de un buen amigo. Yo regreso, dicho sea de paso, a principios de diciembre porque me parece que se llama la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno, ha organizado un seminario sobre el lawfare. Y hay toda una jornada sobre el lawfare en Ecuador, que vamos a exponer con luz de detalle estas realmente atrocidades, imposibles, como te decía, en un Estado de derecho. Entonces, hemos venido básicamente por una visita académica, aprovechando que estoy aquí. Gentilmente he llamado cita al canciller porque tenemos a mi ministra de Obras Públicas ya 14 meses, perseguida también en el caso de soborno, una mujer absolutamente honesta, con su hijo de 10 años, de padre argentino, refugiado en la embajada argentina y no le dan el salvoconducto. Entonces ese chico ya tiene problemas psicológicos, no puede estar con sus compañeros, la situación es muy grave. Y de noche, pues la reunión con Alberto va a ser básicamente una reunión social, ojalá no hablemos de política ni de trabajo. ¿Cuál es mi percepción sobre Argentina? Les quiero decir que yo vivo en Bélgica, no es que estoy al día en todo, pero ha sido muy duro lo que ha tenido que enfrentar el gobierno de Alberto Fernández. Recuerde que él llegó en diciembre de 2019, prácticamente cuando iniciaba la pandemia. Encontró un país desmantelado, un Estado hecho pedazos, sobreendeudado, y la pandemia. Entonces, Argentina fue uno de los países que más decreció en la región, casi 10%. Eso siempre tiene costo político. Por más que tengas un presidente brillante, que lo quieras, etcétera, en la desesperación de que no encuentras trabajo, que tus hijos se graduaron y están en el desempleo, de que no hay ingresos, de que tu tiendita no vende, buscas culpables, más aún con la manipulación de la prensa. Entonces eso justifica un poco el resultado de las PASO, pese a que Argentina también es de los países que más rápidamente se está recuperando. Va a crecer un 8 o 9%, pero no va a recuperar todavía los niveles prepandemia. Y hay problemas de desequilibrios macroeconómicos que se traducen en inflación. Eso básicamente es el problema de la deuda. Y la deuda con el Fondo Monetario adquirida por Macri, que él gozó de esa deuda, en lugar de con ello reactivar la economía argentina, generar infraestructura. Algo similar pasó en Ecuador. Se endeudaron en decenas de miles de millones de dólares, pero no quedó un centavo en Ecuador. Por un lado entraba la plata de deuda, créditos, por otro lado salía con la fuga de capitales. Al final, ¿qué pasa? El país se queda endeudado, Ecuador, Argentina, la economía echa pedazos y la plata fuera, en manos privadas. Entonces, eso le pasó a Argentina y ese es el problema básico, sobre todo para la inflación. El servicio y la deuda crea presión de balance de pagos, crea presión sobre el dólar y eso genera inflación. Es interesantísimo escucharte, Rafael Correa, además por todo tu expertise, como todo el mundo sabe, sos economista. ¿Cuál es tu percepción? Pero a pesar de eso soy buena gente. ¿Sos economista? Sí. Claro, y buena gente. Es una contradicción, que algunas veces pasa. Claro, a veces pasa. ¿Cuál es tu mirada sobre el Fondo Monetario Internacional? Mira, nada bueno se puede esperar del fondo, no, nadie se haga ilusiones. El Fondo Monetario está ahí para cuidar los intereses de los países hegemónicos y del gran capital financiero transnacional. Y por eso hay que negociar muy duro. Yo en 10 años jamás negocié con el Fondo Monetario. Creo que a lo sumo alguna vez conversamos para darle información, porque como hemos firmado esos tratados teníamos la obligación. Pero nunca vino una misión a decirme qué hacer o no hacer. Y si venían, por el mismo avión los regresábamos. O sea, si vienen como turistas, bienvenidos. Si vienen incluso como asesores, buena fe. Si vienen como virreyes, por el mismo avión se regresan. Entonces, bueno, yo creo que usted tiene un gran ministro de Economía, un tipo muy preparado, el ministro Guzmán. Pero sí les puedo decir algo, ¿no? Con el nivel de deuda que tiene Argentina, fue el mayor rescate de la historia del Fondo Monetario argentino, de lo que tengo registro. Si Argentina no paga, no es solo un problema para Argentina, es un problema para el fondo. Claro. Entonces yo creo que hay que jugar duro ahí. Claro, interesantísimo. Me das pie a una cantidad de cosas, entre otras, la comparación, hablabas de las condiciones del fondo con las declaraciones de lo que, y las declaraciones, si vienen como virrey decías, bueno, nosotros hace poco recibimos las declaraciones desde los Estados Unidos de Mark Stanley, el embajador designado por el presidente Biden, absolutamente intervencionistas. No sé si escuchaste lo que dijo, pero dijo que Argentina era un bus turístico al que le faltaban las ruedas, exigió un plan, pidió un plan, que Argentina no había pagado su deuda porque y tampoco había presentado un plan económico. El embajador. Te cuento una anécdota. Cuando recién iniciamos el gobierno,
Bueno, Ricardo Patiño no fue mi primer canciller, pero cuando ya era Ricardo canciller, un canciller histórico de Ecuador, un año y medio de gobierno, viene el nuevo embajador gringo y le dice muy claramente a Ricardo, usted por favor cuídese de no entrometerse en la política ecuatoriana, en no comentar sobre cuestiones políticas. Y el embajador, por quedar bien, no se preocupe, si yo tengo alguna observación, primero se la diré a usted. No me he entendido. No queremos observaciones de ustedes, a no ser que ustedes permitan nuestras observaciones también. Usted no tiene que meterse en política. Claro. Le estaba proponiendo una confidencialidad, o sea, una injerencia como concesión que antes de meterse primero nos iba a decir a nosotros. En todo caso, también expulsamos a una embajadora por sus expresiones totalmente desatinadas, grotescas y falsas además, ¿no? Básicamente diciendo que el presidente era un corrupto porque se había nombrado un jefe de policía corrupto que después fue sobreseído en todos los casos, y se permitió declarar eso y lo expulsamos del país. Mira, cada gobierno tiene su estilo, uno tiene que velar por el bien común, no por sus visiones personales, siempre hay que ser prudente cuando se dirige un país, pero también hay que hacer respetar la soberanía y la dignidad. Y yo te digo algo que aprendí en los 10 años de presidencia: los vasallos no son respetados, son utilizados. Rafael Correa.